continuación vamos a tener un panel muy importante porque se trata del análisis empresarial de la economía en México, que desde luego es algo que a todos los que estamos aquí y a todos los mexicanos nos tiene que preocupar de manera contundente. Nuevamente le voy a pedir a nuestro querido Luis Miguel Díaz Llaneza que pase, porque él va a ser el moderador de esta mesa. Luis Miguel, si quieres pasar, por favor. Les pido un aplauso para que vayamos calentando motores. Vamos a tener también en este análisis a José Manuel López Campos, que es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco. Por favor, si pueden pasar. Un aplauso para él. Bienvenido. Está José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Adelante, por favor, bienvenido. Y también va a estar en esta importante mesa Carlos Noriega, vicepresidente de la mesa directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Bienvenidos. Hola. Los dejo bien acompañados. Oriol, de nuevo. Carlos, de nuevo, por favor. Por favor. Bueno, pues muchas gracias a José Manuel, Oriol, Carlos, gracias por acompañarme. Y bueno, pues este es uno de estos paneles que yo creo que todos queremos escuchar, todos queremos saber qué está pasando en el país. Creo que políticamente no necesitamos meternos a esos temas, yo creo que tenemos que enfocarnos en justamente qué es lo que está sucediendo económicamente en el país. Si vemos lo que es la demanda agregada en el país, pues todos sabemos que esa demanda está compuesta por lo que es el consumo de la banca, del consumo privado en general. Está la parte de inversión por parte de gobierno, está la parte de inversión privada y está la parte de exportaciones. Lo que tenemos hoy es una parte de inversión por parte del gobierno que pues no se está dando y que además, como todos sabemos, pues hay situaciones que están generando algo de incertidumbre en el país, lo cual ha detenido las inversiones, el consumo y lo que estamos teniendo en la iniciativa privada. Eso es lo que está sucediendo de manera muy sencilla. Hemos entrado ya en una recesión. Si hacemos caso a lo que nos dicta los preceptos económicos, tenemos ya 3 trimestres con actividad económica suprimida, lo cual nos pone dentro del territorio de una recesión. Sin embargo, es una recesión que, vuelvo al tema, es una recesión de incertidumbre, de falta de inversión, pero que siguen habiendo enormes oportunidades dentro del país, tanto para el desarrollo interno como también lo que es el tema de esta cumbre para el tema de exportaciones. Entonces, déjenme iniciar contigo, José Manuel, bajo este breve resumen que he dado. No sé si estés de acuerdo o no, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo están viendo desde la Concanaco la situación del país y dónde están las oportunidades para continuar creciendo? Bueno, es innegable la desaceleración que se tuvo desde principios de año y prácticamente en una atonía en los últimos meses. También tenemos que considerar que aunque transitan en carreteras paralelas la inversión con el consumo, no están en el mismo carril. Los indicadores no se han movido simultáneamente ni en el mismo orden. Los índices de confianza del consumidor se mantuvieron durante mucho tiempo más que el que decayeran de los inversionistas. Las condiciones que necesita la inversión no son exactamente las mismas que generan expectativas, que esos son los indicadores de consumo. En el sector, en los sectores de la economía, el sector primario incluso ha tenido números positivos. La disminución en el sector secundario es el que ha influido, tener estos números de prácticamente cero.
y el sector terciario venía más o menos en números positivos, tuvo números, o sea, cercanos a cero en octubre. Ahora en noviembre y diciembre va a tener un repunte derivado a lo que estacionalmente sucede año con año, el cierre de año y ese rally comercial y turístico que se da después de las fiestas patrias con los días de muertos, el Buen Fin, la temporada decembrina y concluyendo el año con las festividades de fin de año. O sea, es cuando hay más liquidez en el mercado minorista, que es el mercado objetivo de este sector de la economía, de este segmento de la economía, en el que tienes los aguinaldos, los bonos de fin de año, cuando la mayoría de la gente toma vacaciones, y es por eso que podemos pensar que el cierre en el sector terciario va a cerrar con números positivos, que no van a alcanzar para que los números sean, o sea, tener los números que deseáramos para la economía en general, pero para segmentadamente, o sea, van a tener números positivos. En términos de desarrollo, son otros factores los que están influyendo, se necesita crecimiento y ese crecimiento no se ha dado. Y para que haya crecimiento se necesita inversión, y aunque mañana se hará un anuncio importante en materia de inversión privada, aunque se han hecho compromisos desde el mes de junio en un par de ocasiones, se necesita también que haya un entorno favorable a la inversión para que esta se pueda dar, y se necesita que el gobierno sea un facilitador. Esperamos que con este Plan Nacional de Desarrollo que se tiene, en el que lamentamos que no se hayan tomado en cuenta en el Parlamento abierto las propuestas y planteamientos de la iniciativa privada, esperamos que en lo que viene de 2021, en los planes sectoriales que son complementarios del Plan Nacional de Desarrollo, no solamente se tomen en cuenta, sino que se instrumenten de modo que se pueda tener un crecimiento más dinámico y que podamos acercarnos a los números que marca el Plan Nacional de Desarrollo y que son los que necesita el país para tener las condiciones que anhelamos. Para llegar al 4% de inversión tiene que haber, o sea, una reversión en cuanto a la cantidad que invierte el gobierno federal en materia de inversión, y tiene que haber una mayor aportación y captación de la inversión nacional y extranjera en términos que hoy estamos muy lejanos de conseguir. Completamente. A ver, Carlos, me gustaría ir contigo. Como menciona José Manuel, es dispar lo que hemos visto de acuerdo a los sectores, ¿no? El sector primario trae un crecimiento promedio alrededor del 4%, mientras que el secundario es el más golpeado de todos, y pues el terciario ahí se está manteniendo. Pero el primario sí va adelantando. Eso pues querría indicar probablemente que el agro está funcionando y que la industria, pues justamente de lo que es las materias primas y demás, continúa avanzando. Desde la CONCAMIN, ¿cómo están ustedes percibiendo las cosas? Gracias, Luis Miguel. Buenas tardes a todos. Sí, desde luego la Confederación de Cámaras Industriales representa a 120 cámaras, 120 sectores. Entonces tenemos sectores que sí están avanzando, pero hay sectores rezagados. En este momento sí estamos de acuerdo, hay una recesión general, aunque hay oportunidades en muchos de los sectores, y consideramos que estos sectores son los que pueden alimentarse para seguir creciendo. La parte donde estamos atrás, casos como el de la construcción, la Cámara de la Construcción reporta una caída de casi el 10% en este año comparado con el otro año, pero llevamos ya cerca de 5 años con una caída cada año. Entonces, realmente es un sector que además genera economía en otros 42 sectores, que es muy importante. Como decía mi compañero José Manuel, presidente de CONCANACO, mañana se presenta el Plan Nacional de Infraestructura. Es un plan que nos va a alentar a que podamos seguir invirtiendo. Mucho de esto va a darse dentro de la iniciativa privada, ya que el gobierno básicamente alentó los programas sociales, y la parte de infraestructura consideramos que la iniciativa privada tiene una gran oportunidad para invertir ahí. Tenemos casos también como el de la minería, que también está rezagado, pero tenemos casos como la automotriz, aeroespacial, la parte de la electrónica, que son oportunidades donde podemos seguir creciendo. En este momento también estamos al final del análisis por el Congreso de los Estados Unidos, y hoy lo comentó el presidente en la mañanera, del
Tratado Mexicano de Estados Unidos y Canadá acerca del libre comercio. Esto también puede alentarnos a que podamos seguir creciendo. Entró en operación y oficialmente en enero el Trans-Pacific Partnership, la parte de también comercio con los países de Asia, donde podemos tener una gran oportunidad de crecer. Pero tú también lo comentaste, lo comentaba José Manuel, en la parte de exportaciones. Nosotros, el contenido que tenemos en las exportaciones, el contenido nacional, es solo el 30%. La CONCAMIN está haciendo una propuesta de política industrial para que ese contenido por lo menos suba al 40%. Estaríamos hablando de otros 40,000 millones de dólares de contenido nacional. Y por otro lado, también la parte de la propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hay programas sectoriales donde nosotros estamos presentando la propuesta de política industrial para apoyar a la industria mexicana y que tengamos este crecimiento. Se tiene que presentar antes del 12 de enero el Plan Especial de Productividad y Competitividad, donde tiene 85 acciones específicas que contienen parte de este plan de política industrial. Ahí nos sentimos confiados que esto va a permitir que la industria se desarrolle, que tengamos ese campo parejo para poder exportar, para poder competir en el mercado interno, pero sobre todo, como lo decía mi compañero también, ya necesitamos que el gobierno nos dé esa certidumbre, que tengamos ese complemento que necesitamos para las inversiones y que el inversionista se sienta con seguridad y con certidumbre de lo que tenemos que hacer. Nosotros nos sentimos optimistas, puede ser un buen momento para desarrollarnos, es parte que tenemos que hacer nosotros y CONCAMIN en eso está comprometido. Completamente. Plan de egresos, los proyectos que existen, estos proyectos que van tanto desde la iniciativa privada como también desde del sector público, pues todo eso estamos justamente ahora en el cierre del año y eso nos empieza a dar un marco de cómo vamos a estar trabajando en el 2020, ¿no? Oriol, tú que representas pues, un pulso muy importante de lo que es la inversión privada, también, obviamente, pues a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto este año cumple sus 125 años, muchas felicidades, pero justamente tú que tienes ese pulso de cómo están los mercados, cómo nos están percibiendo interna y también internacionalmente, ¿cómo estás viendo las perspectivas? Gracias. Bueno, muy buenas tardes y gracias a Mundo Ejecutivo por habernos invitado. A ver, ¿cómo estamos viendo y cómo lo veíamos incluso desde principios de año? Porque incluso había algunos indicadores que eran muy claros de qué estaba pasando con el financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El instrumento más común para financiar que tenemos nosotros en términos de monto es la deuda privada, son los certificados bursátiles y ahí sobre todo lo que tenemos son emisoras, empresas que están financiándose a través de este producto para proyectos, planes de inversión, de crecimiento, etcétera, de más de un año. En el primer trimestre de este año tuvimos una caída de casi el 70% comparado con el primer trimestre del año pasado. Sí vale la pena aclarar que el primer trimestre del año pasado fue ligeramente mayor porque lo que hicieron las empresas fue anticipar la volatilidad que pudiera haber por el periodo electoral, entonces fue ligeramente mayor, pero una caída del 70% no lo habíamos visto nunca. En el segundo trimestre empezamos a ver ya cierta recuperación, aún así fue negativo, cerca de un 20-30%, y en el tercer trimestre, también ahí vale la pena aclarar, ya es muy similar, pero el tercer trimestre del año pasado fue cuando tuvimos más volatilidad, recordarán entonces la cancelación del proyecto del aeropuerto, entonces ahí fue parecido, pero al día de hoy traemos una caída del 30% en algo que es lo que genera realmente el crecimiento económico, es lo que son los recursos que van para, como mencionaba, para nuevos proyectos que contratan, que generan empleo, que apoyan a que ese empleo genere consumo y entra a ese círculo. Entonces, eso yo creo que explica lo que estamos viendo desde nuestro punto de vista, el crecimiento o el no crecimiento que vamos a tener este año, que como comentabas y técnicamente podemos hablar o no de una recesión, hay otros indicadores que no están tan mal como puede ser la parte del empleo, pero la verdad es que es inaceptable, de todas formas si es 0% de crecimiento o el crecimiento hablando del 2020, los analistas, no nosotros, pero no tenemos una expectativa propia, pero los analistas ya están hablando que el próximo año crezcamos cerca del 1%.
tampoco es aceptable. Yo creo que, y tampoco era aceptable el haber crecido el 2% cuando nuestro socio comercial principal estaba creciendo, un país maduro, estaba creciendo mucho más que nosotros como país emergente. Entonces, creo que deberíamos estar buscando niveles de crecimiento y creo que tenemos todo. México tiene la geografía, la demografía, los recursos, la competitividad para estar realmente buscando otros niveles de crecimiento. Ahora, ¿por qué no se está dando? Pues no se está dando. ¿Y por qué no se está invirtiendo? Pues creo que es muy claro. Está habiendo falta de confianza, falta de certidumbre, también Estado de Derecho. Entonces hay una serie de factores que son los que están frenando esa inversión. Tenemos que trabajar en eso, claramente. Yo creo que si trabajáramos en eso podríamos lograr una diferencia muy importante. Desde el punto de vista de la bolsa, lo que estamos trabajando es en la parte más educativa. También creo que tenemos un problema, y lo podemos generalizar a nivel país en la parte educativa, pero también en el sector financiero hay un problema de educación en donde no se conoce la bolsa, no se conocen los productos, no se conoce los requerimientos, no se conoce cuáles son las ventajas de cada uno de los que tenemos. Y nos hemos dedicado a crear productos en los últimos 10 años, crear o importar algunos o tropicalizar, pero en los últimos 10 años trajimos los CECADES, que han sido muy activos, trajimos las fibras inmobiliarias, las fibras C para infraestructura y energía, que creo que van a ser muy útiles para el plan que estamos prontos a conocer, también los SERPIs, SPACs y también algo que es muy importante hoy en día, en toda la parte de lo que es el ESG, de toda la parte de ambiental, social y de gobierno corporativo. También se han creado algunos productos como los bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, para que podamos apoyar ese financiamiento. Entonces, tenemos ya muchos productos, se están utilizando muy poco. Si tomamos desde que se crearon y los sumamos, sí hemos financiado ya alrededor de 500,000 millones de pesos con estos productos no tradicionales, sin incluir lo que es capitales y lo que es deuda, pero falta ese conocimiento, falta el que se puedan aventar, yo creo que sería la palabra, algunos empresarios, y creo que aquí no lo tenemos que decir, estamos llenos de empresarios, emprendedores que saben muy bien la fórmula de que cuando otros están viendo dificultades, pues van a encontrar alguna oportunidad y van a encontrar oportunidades y algunos y muchos de ellos esperemos serán exitosos en lugar de estar viendo dificultades siempre que hay oportunidades. Entonces, ojalá se puedan aprovechar esas oportunidades, ojalá al menos desde nuestro punto, desde la bolsa, podamos apoyar a financiarlos. Hay recursos, lo hemos visto cuando hay, y ha habido algunas, ha habido pocas, pero en las colocaciones en los diferentes productos que hemos tenido ha habido muy buena demanda. Entonces yo creo que lo que falta más son más emisiones, más proyectos para financiar que recursos que están ahí esperando. Ok. Y sí, hoy hay recursos, hay las estructuras para acceder a esos capitales, hay oportunidades de crecimiento, tanto interno como fuera. Y luego también algo que hay es que, bien que mal, a pesar de toda la incertidumbre, que es una crisis de incertidumbre, no tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de incertidumbre. Lo que podemos ver es que los indicadores clave económicos están bien, están sanos, ¿no? Tenemos una deuda pública que se mantiene en el 45% del PIB, tenemos un déficit fiscal que se mantiene en el 2.5% del PIB, tenemos un tipo de cambio estable, tenemos una inflación que está controlada en el 3%. Entonces, pues todo parece que está ahí. Nos falta simplemente poder atrapar esas oportunidades y ponernos a trabajar. Claro está que también vemos una diferencia pues, de más de 6 puntos porcentuales de lo que es nuestro fondeo contra lo que es el de Estados Unidos y que eso ha ayudado a que no sea tan fuerte esa caída que mencionabas tú, Oriol, de 70%, que es impresionante, ¿no? Pero, en fin, es como que una colección de datos y de figuras y de todo que nos dicen, todo se resume a tema de incertidumbre y lo que hace falta es ponernos a chambear. Y yo creo que sobre este panel, sobre esta mesa y con todos los que estamos aquí, estas 1000 empresas más importantes de México, tenemos
tenemos la responsabilidad y tenemos también la capacidad para echar a andar esto. José Manuel. Mira, yo creo que hay las condiciones suficientes para que se pueda dar ese cambio del que estás hablando. Tal vez no todas sean las necesarias y lo que se necesita es precisamente inducir esto. Hoy, hace un momento hablábamos del Plan Nacional de Desarrollo, de diferentes maneras se ha expresado. Creo que la oportunidad estaría en incluir en los planes sectoriales, que esos no se han presentado, en los planes sectoriales incluir todas las propuestas de la iniciativa privada, que en el Parlamento abierto se hizo un gran ejercicio, pero que no se tomaron en cuenta. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente como fue propuesto por el Ejecutivo Federal a lo Legislativo, de la misma manera, o sea, transitó. Si ahora se incorporaran, eso nos daría una mayor oportunidad de que pudiera haber un mayor dinamismo en la economía y generaría la confianza a la que ya te referiste en varias ocasiones, que hace falta para dar el siguiente paso. Hay los instrumentos financieros, hay el recurso disponible, pero no ha habido la confianza para invertir. Esperemos que la firma del acuerdo que se tendrá mañana sea un primer paso en firme, porque lo que se va a anunciar mañana, que es del orden de 160,000 millones de pesos, son proyectos que ya están completos al 100%, como tales, como proyectos con las autorizaciones, licencias, con el financiamiento disponible y demás. Eso ya se va a poder reflejar en obras concretas y no únicamente en planes. Ese sería el primer paso. En segundo punto, yo diría que tenemos una gran oportunidad para el 2021, la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, seguramente va a abrir nuevas oportunidades de atraer inversiones. Entonces, lo que tendríamos que empeñarnos es precisamente en que se dieran las condiciones favorables para esa atracción de inversiones. El cambio de reglas que conlleva el nuevo tratado, o sea, requiere de mayor contenido nacional, como ya se había referido Carlos con relación al incremento del contenido nacional. Eso va a hacer necesario que plantas que hoy se encuentran en Asia o en otros países tengan que instalarse en el nuestro. Hay que generar las condiciones y eso va necesariamente a aumentar la cadena de valor, que va a fortalecer la proveeduría nacional y en consecuencia robustecer el mercado interno. Y finalmente, dentro de estos grandes proyectos, pues nos hemos olvidado de lo que representa más del 54% en la generación del Producto Interno Bruto, y que son las pequeñas empresas. Cuando se habla de los grandes proyectos, o sea, es espectacular hablar de un proyecto de varios miles de millones de pesos o de dólares, pero nos olvidamos de toda la suma que representa más del 54% en la contribución al Producto Interno Bruto. Y en este cambio de régimen se ha olvidado del emprendimiento, se ha olvidado de la generación de nuevas empresas, y no podemos hacer un lado a esa población que año con año representa más de 1.300.000 jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. Jóvenes que van a requerir de empleo, jóvenes que van a necesitar de aplicar esa fuerza laboral y que de no sumarse a la productividad nos van a restar. O sea, puedes tener grandes empresas multimillonarias, pero si tienes desempleo generalizado, vas a necesitar de más programas sociales o asistenciales para sostenerlos. Y esos desequilibrios son los que afectan la economía de un país. Completamente. Y retomando justamente esa parte que mencionas del TEMEC, que esperemos que se ratifique y que avance, y porque digo, se ha trabajado mucho, yo creo que hemos tenido excelentes representantes en todas esas negociaciones, de Luis de la Calle, en fin, gente que sabe y que tiene un gran amor por nuestro país. Abre oportunidades muy importantes, Carlos, pero no solo el TEMEC. Yo vuelvo al tema, somos el país que mayor número de tratados de libre comercio tiene en el mundo. Tenemos
ahora sí que el mundo es nuestro mercado y nos hemos quedado un poco rezagados viendo solamente al vecino del norte, por supuesto, y representa más del 40% de nuestras exportaciones y más del 65% de nuestro comercio internacional, ¿no? Pero a final de cuentas hay todo un mundo allá afuera del que podemos apalancarnos. Sí, Luis Miguel, tienes toda la razón y realmente las oportunidades existen en este momento. Sí, en este momento consideramos que los empresarios tendríamos que avanzar más rápido, que sí hay incertidumbre, pero hay más oportunidades. Tenemos, y José Manuel lo comentaba, la parte de involucrar a los jóvenes. Tenemos el 5º sistema mundial de educación más grande en este momento. Tenemos 35 millones de niños y jóvenes en nuestro sistema educativo en este momento estudiando. Y si recordamos que tenemos casi 57 millones en la población económicamente activa, que están capacitados y preparados para este volumen, nuestra gente se está educando bien. Viene una nueva ley general de educación superior para exactamente ver lo que es esta 4ª revolución industrial, prepararnos para la digitalización, la inteligencia artificial, todo lo que es la robótica. Tuvimos recientemente con Camín en León la parte del pacto del Bajío, donde hicimos una firma de un convenio con los alemanes que trajeron la Hannover Messe, igualita como está en Alemania, la pusieron en León y se quedaron impresionados de la industria mexicana y del conocimiento que se tiene y lo que podemos aprovechar. Entonces sí hay esas oportunidades de crecimiento, necesitamos crecer en exportación a otros lugares distintos de Estados Unidos, se está preparando esto, se está haciendo toda la inversión en preparar a nuestros jóvenes de acuerdo a lo que necesitamos. Las empresas tenemos que acercarnos al sistema académico para que podamos nosotros decirles qué habilidades, destrezas, competencias necesitan los jóvenes para prepararse para el futuro. Eso ya lo tenemos, hay que acercarse a ellos, la gente está bien preparada. Lo vemos en sectores como la automotriz, donde la productividad es más alta que en cualquier parte del mundo, en las plantas alemanas, japonesas y coreanas. Entonces tenemos que relacionarnos, decir, sí podemos, tenemos el dinero para invertir. Entonces somos los empresarios que necesitamos ese pequeño apoyo, quizá el último paso para arriesgarnos y decir sí podemos crecer. Lo hemos visto en estados como Guanajuato, donde junto con las autoridades han crecido, Querétaro en la parte aeroespacial, el Bajío, mismo Pacto Oaxaca que ya firmamos por parte de Concamín para desarrollar el sur-sureste, ya trae proyectos muy importantes de crecimiento. Iberdrola nos acaba de confirmar 2,000 millones de dólares de inversión para hacer un parque eólico. Bueno, pero en fin, vemos esas oportunidades de crecimiento. Ese desarrollo no solo tenemos que esperar que lo dé el gobierno, sino también propuestas de nosotros. Teniendo certidumbre y teniendo la cancha pareja para poder invertir, tenemos grandes oportunidades. El campo también, como lo mencionaba Luis Miguel, la parte agroindustrial tiene una gran oportunidad de crecimiento y de exportaciones. Acabamos de firmar con la parte de Emiratos Árabes un convenio para exportar cerca de 1,000 millones de dólares por parte de la industria, agroindustria de Concamín hacia allá, que no conocían muy bien nuestros productos. Entonces, todas estas oportunidades sí las vemos a futuro y quizá hay que implementar un sistema en el que podamos acelerar esto para que sea un círculo virtuoso y que la gente le dé seguridad lo que estamos haciendo. Completamente. Capacitación, muy clave que mencionas. Y también retomando algo que mencionaste, Oriol, acerca del tema de el conocimiento que tiene la gente acerca de los mercados financieros, etcétera. Si juntamos el tema de, oigan, seguimos teniendo esa enorme oportunidad que es el bono poblacional. Seguimos teniendo oportunidades para crecer en muchos sectores. Si hacemos un análisis sectorial, y eso es como yo veo la economía, si hacemos un análisis sectorial, pues sí, igual y el terciario está tablas, el secundario está golpeado, pero el primario está creciendo. Si lo vemos por industrias, tenemos una industria minera golpeada, pero tenemos una industria de servicios que está boyante. Si lo vemos entonces también por regiones, tenemos pues Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo que están creciendo, tenemos un Campeche muy golpeado, pero a final de cuentas cuando empieza uno a voltear, pues sí, hay focos de problemas, pero hay focos de oportunidades y lo que hay que hacer es encontrar y ver dónde tenemos oportunidad para apalancar, para aprovechar esos focos de oportunidad y también para apoyar esos focos de problemas. Y ahí entra mucho de nuevo el tema de capacitar, educar, que ya lo mencionabas tú, Carlos, lo mencionabas también
tú, José Manuel, el tema de ver en su totalidad las cosas, no aislarnos, y que entonces ahí justamente instituciones como también la Bolsa Mexicana de Valores pueden tener un papel protagonista en instruir a la gente, capacitarla, en que puedan entonces justamente los jóvenes aspirar a ser emprendedores, empresarios, y que sepan que hay canales para obtener financiamiento y eventualmente, según vayan creciendo sus empresas, apalancarse, acceder a los mercados y crecer entonces todos juntos. Así es. Y ahora, aunque tengas toda la capacitación, todo el conocimiento, si no hay esa certidumbre, si no hay esa confianza, si no tenemos Estado de Derecho, no vamos a ver la inversión. Comentabas de los 125 años que acaba de cumplir la Bolsa, y en los 125 obviamente la Bolsa ha vivido épocas mucho peores, y coincido con lo que mencionabas. Hoy en día, y a mí me ha tocado obviamente un periodo mucho más corto, pero aún así me ha tocado vivir épocas mucho más complicadas, con situaciones en donde, por ejemplo, la parte macro no estaba como está hoy en día, que estamos bien. Pero, ¿qué es lo que falta? Falta todo eso, falta el que realmente se ponga a trabajar el dinero para que con eso podamos generar crecimiento. Ha habido algunos factores también que no han ayudado. Mencionabas, por ejemplo, las tasas de interés. Muy cierto, el tener la tasa de interés más alta dentro de lo que es países con grado de inversión, tanto en tasa nominal como en tasa real, a 8,25 que estábamos hace apenas unos meses, a 7,5 ahora, pero aún así sigue siendo una tasa que es una competencia muy grande para los proyectos, para la propia bolsa. Si vemos la bolsa y reflejado por el índice de precios y cotizaciones de las 35 empresas más representativas, estamos hoy en día con un crecimiento del 5% aproximadamente, que no está mal. O sea, en años complicados, la caída que ha habido en la bolsa ha sido muy grande. Ahora, tampoco es un crecimiento, no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de índices de bolsas y de economías comparables están promedio 20% arriba en lo que va del año. Nosotros 5. El año pasado se cayó la bolsa el 15%, pero todas las principales bolsas estaban igual, 15, 20, estamos en términos relativos, no estábamos tan mal. Pero ahora sí, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos creciendo y la bolsa no, y los inversionistas no lo están haciendo, no están viendo el mismo potencial, al menos hoy en día. Y ese potencial no se ha visto en muchos años. Estamos hoy a 43.500, el IPC que mencionaba, pero hace 5 años estaba al mismo nivel, en términos de pesos. Si lo viéramos en términos de dólares, todavía estaríamos peor, porque ahí la caída ha sido como del 30%. Sin embargo, Estados Unidos en los últimos 5 años, si vemos, por ejemplo, el índice, el Dow, ha tenido un crecimiento de más del 50%. Entonces, todo eso se tiene que reflejar. Necesitamos nuevamente y trabajar, al menos nosotros como bolsa, como intermediarios, tenemos que trabajar con el lado del emisor, con el empresario. Tenemos que trabajar también con el otro lado, con la parte del que tiene los recursos, del inversionista, que ese es otro que tampoco ha crecido y tampoco hemos visto hoy en día esa inversión. Y la única inversión que estamos viendo ahora ha sido inversión financiera, tanto local como externa, en los flujos, buscando el nivel de tasa que, como mencionábamos, compite con todos los proyectos, que tener ya una tasa de ese nivel del 8%, 7,5% o 4% en términos reales, pues es muy alta. Completamente. Pues miren, yo creo que a final de cuentas cerramos el círculo donde comenzamos. Es un tema de incertidumbre, y yo sí me gustaría hacer un llamado desde aquí, una exigencia al Ejecutivo Federal que nos dé justamente las condiciones. No pedimos otra cosa más que las condiciones de certidumbre para poder trabajar y hacer negocio. Y a todos los empresarios y empresarias de nuestro país, pues decirles que hay un escenario macroeconómico estable, hay oportunidades. Por supuesto existe esa incertidumbre, pero que igual y también debemos de no esperar a que venga solamente por parte del Ejecutivo, sino nosotros también generarlo. Por eso está justamente la Canaco, está la CONCAMIN, está el CCE, está en cantidad de organismos que son de iniciativa privada, que estamos trabajando y empujando por darle al país esa certidumbre, que si no viene desde el Ejecutivo Federal, nosotros la vamos a forjar desde la iniciativa privada. Señores, muchas gracias por acompañarnos.